Correcto, muy bien. Nosotros seguimos acá, amigos televidentes de nuestra fanpage golesportss.com. Estamos a la espera del contacto con el profe en esta primera parte de la entrevista. Así que vamos con esta segunda parte. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. A la espera también del profesor y lo que pueda mencionar, porque sí me interesaría mucho conversar de su paso por Ecuador, por Barcelona, por el Deportivo Quevedo. Sobre todo, marcó un hito histórico dentro de la institución fluminense, de la institución riocense, porque un jugador de sus características, de su talla, decirlo, porque estuvo en el Mundial de Estados Unidos 94 con su selección, ya lo comentaba, entonces será importante dialogar con el profesor. Bueno, luego de la pausa para comerciales hemos retomado nuestra transmisión con el profesor Julio César Valdivieso. Bueno, profe, luego de lo que hemos conversado, de lo que hemos dialogado, preguntarle cómo fue su llegada en principio al conjunto de Barcelona, su acercamiento con equipos acá del fútbol ecuatoriano, una gran novedad para ese entonces, ¿no? Que un seleccionado llegue al conjunto de Barcelona, profesor. Sí, obviamente que en ese tiempo eh, Barcelona no estaba pasando su mejor momento institucional, entonces se dio la posibilidad de ir para allá y obviamente yo venía de jugar en Japón y estaba jugando acá en un equipo boliviano. Se dio la posibilidad y obviamente fui encantado porque siempre me han gustado los retos en mi carrera, en mi vida misma. Entonces para mí ha sido muy lindo jugar en el ídolo del astillero, un equipo tan grande como el Barcelona, para mí el más grande del Ecuador, con todo respeto a los demás clubes. Entonces ha sido un paso muy corto, pero un paso lindo que he dejado muchos amigos por allá, entre ellos Francisco Ceballos, a quien le mando un gran abrazo, a Panchito, amigo de equipo, amigo personal. Estaba en ese momento el Quiñones, estaba Rosero, estaba Wagner Rivera. Entonces, me acuerdo que llegó el Cacho Espinosa, un jugador paraguayo, y muchos más que no en este momento no llego a recordar, pero nada, para mí es un paso importante y yo desearles que estén bien todos. Antes, justamente cuando empezaba y veía que en Guayaquil, en Ecuador, el tema de la pandemia era muy dura, hablé con Pancho Ceballos para pedirle que se cuide y que su familia, todos estén bien. Fíjense cómo es la vida, ¿no? Y hoy en día quien está padeciendo el tema de este virus es el quien habla, pero bueno, son pruebas que nos pone Dios. Claro, profesor. Y dentro de su paso ya por el Deportivo Quevedo, un equipo que siempre ha sido ascensor, le decimos acá, porque ha estado en primera, ha estado en segunda en los años 80, luego para el 2000, pero ahí hubo unas situaciones medias, no quiero decir conflictivas, pero sí raras, porque se armó un campeonato, torneo apertura, torneo clausura, donde lastimosamente para el Deportivo Quevedo en los primeros 6 meses descendió de nuevo a la Serie B y hoy por hoy se encuentra en la segunda categoría, peleando por ascender de nuevo a Serie B. Pero ¿cómo se da su llegada al conjunto riocense? Acá seguramente usted lo notó, el Deportivo Quevedo tiene una gran hinchada, es ídolo en la provincia de Los Ríos, es el máximo exponente que ha tenido en la serie de privilegios, pero por dirigencias, por situaciones, el Deportivo Quevedo ahora prácticamente se encuentra en la nada, pero como quevedeño quisiera que de nuevo retome. Pero su llegada al conjunto rojo y azul, mi estimado profe, ¿cómo se dio luego de su paso por Barcelona? Conocía un poco, qué sé yo, el clima, porque es la costa mismo Quevedo, Guayaquil. ¿Cómo se dio ese enganche, por llamarlo de cierta manera, hacia el conjunto quevedeño? No, también por empresarios, ¿no? Que se dio la oportunidad de ir para allá. Yo no conocía absolutamente nada de Quevedo, pero como te decía hace un momento, siempre me han gustado los retos en mi vida, en mi trayectoria, mi carrera. Entonces, nada, decidí ir. Yo no conocía, no sabía lo que era Quevedo, ni mucho menos, pero me trataron muy bien en su momento. Si no me equivoco, era Patricio, no me acuerdo el apellido del presidente, y estaba Juan Patricio Carlos. Mendoza. Exactamente, no sé qué es de la vida de él, pero en todo caso, saludos y mis agradecimientos por el trato que me ha brindado en su momento. Hay gente de ahí que recuerdo, Juan Carlos, no me acuerdo el apellido, había un señor que tenía su parrilla, un paraguayo, creo, Pato le decían.
Patrocinio amarilla. Exactamente, patrocinio. Mucha gente que de verdad me ha hecho que la vida mía y de mi familia ya sea llevadera, pero evidentemente las condiciones de trabajo y de seguir allá no se dieron, entonces tomé la decisión de volver a casa, pero hace un paso efímero, un paso lindo que pues como te decía hace un par de minutos, para los bolivianos no es fácil salir de nuestro país justamente porque, te vuelvo a decir, el pasaporte muchas veces nos quita medio, nos quieren menospreciar y obviamente las razones son esas porque futbolísticamente creo que jugaba regularmente bien y pues jugó muchos equipos del mundo por eso. Yo juego una Copa del Mundo y como técnico también creo que tengo aptitudes, tengo condiciones como para poder dirigir en cualquier lugar. Pero ya te vuelvo a decir, es complicado competir con gente que tiene más historia que uno en la espalda. No digo trayectoria ni capacidad, me refiero a historia, ¿no? Profesor, y ese recuerdo también en Quevedo que lo marca porque tiene que asumir el cargo como director técnico. Luego, un partido que se venía complicado ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, de allí ya empieza a dar sus primeros pasos como director técnico, se avisoraba que luego lo iba a hacer y de qué manera, pasando por la selección boliviana, actualmente técnico de la Aurora. Cuéntenos un poco también de esa experiencia de futbolista a director técnico y ya la vivió acá también en su momento Marcelo Fleita con el Club Sport Emelec. Justamente esa fue mi primera experiencia, ¿no? Como técnico en Quevedo, justamente contra la Liga de Quito. Dirigí, jugué el partido. Creo que el primer tiempo el técnico me sacó, no sé cómo fue, pero... Y bueno, de ahí empecé a tener interés. Siempre he sido de las personas, de los futbolistas que me fijaba mucho en el trabajo de los técnicos. A lo largo de los 22 años de profesión he tenido mucha clase de técnicos, de los cuales he sacado lo mejor. Y obviamente lo malo no lo he aprendido. Y si lo he aprendido, no lo pongo en práctica. Entonces, eh, tuve la posibilidad de estudiar acá en Bolivia y también soy titulado en AFA, en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Entonces, estudié también allá, tengo un cartón muy bien presentable, creo yo. Y en los clubes que he estado me ha ido bastante bien, pero bastante bien. El año pasado estaba en La Paz dirigiendo Ready, lo dejé clasificado a un torneo internacional, Libertadores. Y después de eso me vine a casa, a Cochabamba, que es donde vivo yo, y justamente el Club Aurora, que es el que me dio la posibilidad de dirigir y ser campeón y retirarme del fútbol en el equipo, el año pasado estaba pasando un mal momento, estaba por descender y muchos colegas míos no quisieron ponerle el pecho a las balas. Entonces, por el cariño que le tengo a la institución, decidí asumir el cargo y gracias obviamente, al trabajo y a la capacidad de los futbolistas pudimos salvar al equipo del descenso y hoy en día eh, empezamos muy bien, el equipo se empezó a caer por muchos motivos que no vale la pena ni recordar, pero eh, lo que va a pasar en el fútbol hoy en día creo que es incierto. Aquel, he escuchado a muchos dirigentes acá, yo no sé cómo andan el tema del Ecuador. Hablar en este momento de la vuelta al fútbol me parece irresponsable hasta inhumano, porque no sé cómo está en este momento en el Ecuador, pero acá en Bolivia en este momento hay gente muriendo en las calles, como ha pasado en el Ecuador. Hay gente muriendo en la puerta de los hospitales, de los sanatorios, de las clínicas privadas. Hay gente muriendo en sus autos. Los sistemas de bioseguridad no son de los mejores. En muchos lugares del país no hay. Y hoy en día ha subido los infectados por día 800, 900. Y ayer hubo 1016 infectados. Y los entendidos en salud en Bolivia prevén que para el mes de junio, julio, agosto o septiembre recién estaría en su máxima expresión la curva de contagios. O sea, imagínense, estamos hablando de aquí a un mes y medio, 2 meses recién que va a ser la curva más alta y pues no tenemos nada de bioseguridad. Imagínense, hay clubes, y lo mismo pasa en muchos lugares de Sudamérica. Hay clubes que en un entrenamiento no tienen paraguas de los futbolistas, y eso es cierto, usted mismo lo han debido ver. Y fíjense si ustedes hoy en día van a tener para sistemas de bioseguridad, para darles a los futbolistas la certeza de que van a entrenar y van a salir sin ningún contagio. Yo creo que es imposible. Cualquier protocolo que puedan presentar ahora, me parece que no sería útil porque estarían, yo creo, mintiéndose a sí mismo y mintiendo a la gente.
por lo menos aquí en mi país me preguntaron y exactamente les dije lo que les estoy diciendo a ustedes. Sería irresponsable decir que el fútbol va a volver en septiembre o en octubre, pese a que hoy el seleccionador nacional hábilmente le dijo al gobierno de que los dejen de entrenar y todo aquello para quitar responsabilidad seguramente a la Federación Boliviana de Fútbol. Yo cuando tuve muchas oportunidades de estar fuera de mi país, nunca me dirigí a un gobierno, ni mucho menos. Sé respetar, sé lo que es ser extranjero, sé mis limitaciones y también sé cuáles son mis derechos. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Es por eso que les digo, muchas veces es preferible no hablar porque, bueno, pero yo en lo particular, yo no nací para estar bien con Dios y con el diablo. Yo siempre me ha gustado estar bien con Dios y con la verdad. No me gusta ser hipócrita ni tirasaco de nadie, ¿no? Sí, profesor, un técnico muy directo, ¿no? Dice las cosas como son. Y acá usted preguntaba el tema de la fecha, de la probable vuelta del fútbol ecuatoriano. Había una fecha tentativa, que era para el 17 de julio. Se pronunció el Comité de Operaciones Emergentes y están manejando a ver si la vuelta del fútbol podría ser probablemente para el próximo mes de agosto. Pero yo quería preguntarle también, profesor, el tema de la llegada a Bolivia, a las divisiones inferiores del profesor Sixto Bisuete. ¿Cómo lo tomaron allá los directivos, la prensa, y usted en específico el análisis que le dio a esta llegada de estratega que pasó por la selección de mayores? Mira, yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, al profesor Bisuete, ¿no? No lo pude conocer, pero considero que estaba haciendo un trabajo aceptable. Creo que me parece, si no recuerdo mal, que tuvo que irse por un problema familiar bastante serio. Entonces me imagino que el trabajo que estaba haciendo él era bueno. Es con lo que te decía, ¿no? Creo que lo ideal en muchos países es trabajar seriamente en divisiones inferiores, porque el fútbol en inferiores no es competitivo, no tienen competencia. Entonces, y no sé si pasa lo mismo en Ecuador, pero hoy en día, hoy en día no siempre, pero en mis tiempos, por ejemplo, para llegar a jugar en Bolivia, acá en Bolivia, que es el equipo más grande, o Stronger, o Wilstermann, o Oriente, Blooming, que son los equipos más grandes, tú tenías que, como joven, ser diferente a los demás para que te contrate un equipo grande. Me refiero a ser el mejor. Entonces, hoy en día, o tienes que ser amigo de algún buen dirigente, no siempre tienes que ser el mejor futbolista, o tienes que tener un buen representante. Así de claro. Entonces, ya no hay tanta competencia como antes, ¿no? Antes tienes que ser el mejor, estoy hablando de los jóvenes, para poder llegar a un equipo grande. Hoy en día, ¿no? Hoy en día han cambiado los valores. Inclusive me alegro mucho que el futbolista hoy en día gane mucho más porque la carrera nuestra, la carrera del futbolista, con suerte puedes jugar entre 10 a 15 años. Y si no guardas tu platita, no guardas tu dinero, seguramente terminarás mal, terminarás encima de un taxi, me imagino. Cosa que un ingeniero, un médico o un abogado puede ejercer su profesión durante 30 o 35 años. Esa es la pequeña gran diferencia que hay con el futbolista, ¿no? Entonces me alegro que el futbolista hoy en día gane mucho más, pero sería mucho más interesante que sepa guardar su dinero, ¿no? Profesor, y el tema de la vuelta de las eliminatorias, se ha pronunciado FIFA, está para septiembre. ¿Qué análisis le da? Y una pregunta más allí, luego le doy paso a Javier. El tema de la selección ecuatoriana, campeona sudamericana hace poco, bueno, el año anterior, esa sub-20 tuvo el privilegio de observarla. ¿Qué opinión se merece también ese esfuerzo que realizó Jorge Célico con los seleccionados de nuestro país? No, la verdad que muy poco, no he visto mucho el tema este de la sub-20, pero si han sido campeones, una maravilla porque eso significa que tiene una camada importante en inferiores que puede darle muchas satisfacciones al fútbol ecuatoriano. Entonces, me parece muy bueno. Yo no sé cómo andan con el tema de, por ejemplo, de trabajo en divisiones inferiores en Ecuador, no tengo idea, no puedo hablar de algo que no veo, que no soy consciente de lo que está pasando, pero sí tiene mucho potencial. De repente el jugador ecuatoriano tiene mucha potencia, ¿no? Y si vamos a comparar un poco con el fútbol europeo, vamos directamente a ver a Francia. Hoy en día Francia juega con mucho jugador joven y tiene mucha potencia. Y hoy en día el europeo tiene una virtud, un plus que ha aprendido a hacer, porque antes era mucha potencia, mucha fuerza el fútbol europeo. Hoy en día le han sumado la potencia, la técnica, el cual nosotros, los sudamericanos, esa prácticamente era nuestra arma, ¿no? Para ir a jugar afuera, porque el jugador sudamericano es muy técnico. Entonces, imagínense la potencia que tienen los europeos, más sumado hoy en día, de repente, el talento y la técnica
que han sabido trabajarla. Entonces, por eso que hoy en día de repente no hay como antes tanto sudamericano jugando fuera, aunque hablando con Dorival, que es un técnico muy reconocido en Brasil, él me decía de que el fútbol brasileño, los clubes brasileños estaban pasando por un momento difícil, justamente porque no había renovación. Y yo le preguntaba por qué, y él me comentaba que al año del Brasil, jugadores jóvenes, salen 1.500 al mundo, 1.500 futbolistas brasileños por año, jóvenes, jugar fuera de sus fronteras. Entonces, algo de bueno tienen que tener los brasileños, ¿no? Profe, bueno, yo tenía algunas preguntas también con el tema de eliminatorias, pero ya Luis las tocó esas preguntas. Pero yo quisiera hablar de otra situación. Por ejemplo, en su época de futbolista y sobre todo a nivel de selecciones, habían grandes jugadores. Caso de Ecuador tenía a Guinaga y otros más que iban apareciendo, el Team Delgado. Argentina, ni que se diga, Ortega y otros más, los Crespo, todos los que iban saliendo en ese entonces, Batistuta, con toda esa generación de futbolistas a nivel de nuestra región, de Sudamérica, ¿con quién más se llevaba? ¿Con quién usted tenía de pronto alguna afinidad? Por ejemplo, Chilaver, de los que recuerdo, ¿no, verdad? De esa época. Francesco en Uruguay. Sí, sí. Nosotros, el 93, en la eliminatoria del 93, prácticamente le hemos faltado el respeto a muchas selecciones, ¿no? Entre comillas, faltado el respeto porque en La Paz hemos ganado todos los partidos, afuera le ganamos a Venezuela por 7-1. Y bueno, creo que en esa época, imagínense Colombia, ¿no? Con Córdoba, Asprilla, Rincón, Valderrama, Serna, el Tren Valencia, Valenciano. Uf, una constelación. Inclusive le ganó por una eliminatoria 5-0 a la Argentina en el propio estadio River Plate. Uruguay con Francescoli, Rubén Sosa, todas sus figuras. Argentina, ni hablar, la época de Batistuta, como decías tú, el mismo Simeone. Brasil con Cafú, con Dunga, Dunga, Tafarel, sí. todos esos monstruos del fútbol, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad no tenía de repente afinidad con ninguno, porque yo era el 93 y el 94, durante el Mundial, yo he sido el jugador más joven de Bolivia dentro del campo de juego. Pues era muy joven, pero sí era muy rebelde dentro del campo de juego. Porque muchas veces te quieren menospreciar, te quieren ganar la moral gritándote, insultándote, diciéndote cosas como muerto de hambre y demás cosas que uno tiene que saber asimilar, porque el fútbol es ese, ¿no? Se puede ganar de diferente manera, psicológicamente, con goles, como ustedes quieran, pero esa ha sido la fortaleza que siempre he tenido, de repente de no creerme ni más ni menos que nadie, simplemente tratar de hacerme respetar. Profe, y hablemos un poco del tema de la altura. Por ejemplo, a Ecuador y a Bolivia se dice que se saca mucha ventaja con el tema de la altura en lo que es eliminatorias, pero en los últimos años, por lo menos nosotros podemos decir que nos ha ido muy bien en algunos procesos eliminatorios por los cuales hemos clasificado. Bolivia ha tenido sus ciertas complicaciones y mire que también en su momento Colombia quiso hacer lo mismo, quiso jugar en Bogotá, pero no le fue muy bien en esa eliminatoria rumbo al Mundial de Corea y Japón. Hablemos en realidad, ¿es un mito o no la altura? ¿Qué se necesita para sacar provecho? Los equipos que necesitan para sacar provecho este tema de la altura. Antes de seguir, quiero mandarle un gran saludo a un gran amigo, a Carlitos Tenorio. Carlos Tenorio, un crack como futbolista y una persona que quiero mucho. Hemos jugado juntos en Arabia Saudita. Él se va a acordar quién lo ha hecho famoso para que sea goleador del campeonato. Un gran saludo, Carlos. Te quiero mucho, al igual que Pancho Ceballos. Volviendo a tu pregunta, no, la altura existe. Pero tú fíjate, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil, que son los equipos que de repente se quejan más de la altura, hoy en día van a la altura y te ganan, ¿no? Y ganan a la altura y ya no sé, o sea, antes de jugar el partido, que la altura, que Quito, que Bolivia, que La Paz, pero ganan el partido y nadie dice nada, se olvidan que ha habido altura. ¿Por qué? Porque hoy en día no sabemos aprovechar nuestra localidad, voy a hablar de la selección boliviana, no sabemos ganar y en La Paz, o sea, el proyecto mío, por ejemplo, que lo presenté a la Federación Boliviana de Fútbol, yo había propuesto hacer dos selecciones.
en mi proceso, una que juega en La Paz y otra que juega fuera de La Paz. Entonces, a un principio aplaudieron, pero después cuando te empiezan a poner piedras en el camino, te cierran toda posibilidad, sobre todo los nacionales, de poder hacer un buen trabajo. Yo creo que hay que volver a lo de antes, a la mística, la entrega, y obviamente la altura no te va a ganar sola. Si tú no corres, si tú no haces tus deberes, va a ser muy difícil. Y hoy en día, selección o equipo que va a ir a jugar a la altura, cámaras hiperbáricas, hay que se aclimatan 15 a 20 días fuera. Inclusive alguien dijo por ahí que toman hasta Viagra para jugar en La Paz porque les da más oxigenación. Entonces hay muchas cosas que pues hoy en día se usan y obviamente no jugarán de igual a igual, pero obviamente sacan buenos resultados en la altura, ¿no? Profe, y además del tema futbolístico, ¿qué recuerda de Ecuador, de Guayaquil, de Quevedo? ¿Qué fue lo que más le gustó a nivel turístico? No sé, de pronto la comida, algo que recuerde, alejándonos un poco del tema de fútbol, de las No, canchas. ¿Qué no, recuerda de Guayaquil, de Quevedo? no, en Guayaquil he pasado lindos momentos, muy lindos con amigos. Me acuerdo que había, si ustedes me ayudan, puede ser Balandra, un restaurante, por ahí en el centro de Guayaquil. Luego había que me parece una parrillada que tenía un ex arquero, me parece un argentino que vivía. La parrillada del Ñato García. Exactamente. Que Entonces, ya, para que vean, miren, tantos años han que en paz pasado. descanse. Ay, uy, que en paz descanse. Entonces, han pasado tantos años que uno recuerda de repente los momentos gratos que uno ha vivido. Tuve el privilegio de vivir un tiempo ahí en el Hotel Guayaquil, conocer mucha gente y luego en otro lado, pero el trato que me han dispensado ha sido espectacular. Vuelvo a reiterar, pese a que Barcelona no estaba pasando su mejor momento institucional, pero el trato ha sido muy bueno, mis agradecimientos eternos. Me recuerdo siempre a la hinchada maravillosa del Barcelona y también lo propio a la gente de Quevedo. Profe, ¿usted todavía tiene contacto con gente de Guayaquil, de Quevedo? Nombró a Carlos Tenorio, a José Francisco Ceballos, de pronto por Twitter, por WhatsApp, por las redes sociales, ¿no? La tecnología nos permite aquello. Un vivo ejemplo es contactarlo con usted y el agradecimiento de siempre. ¿Mantiene algún contacto por ahí ahora como entrenador con jugadores directivos del fútbol ecuatoriano? No, 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 la verdad que no, más que hablar con Francisco hace mes y medio o 2 meses, no, la verdad que no he hablado con nadie, no tengo contacto ni relación con nadie, pero sí el cariño está intacto, siempre sigo de cerca lo que están haciendo. Me parece que hoy en día es presidente de Barcelona Asensio. No tuve la posibilidad de jugar con él, ya sabido cuando yo llegué. Sé que Pancho fue un señor ministro de Deportes, también fue presidente del Barcelona, y eso, Gobernador también eso dice fue, mucho de la provincia del Guayas. eso dice mucho de las personas, ¿no? Entonces, nada, no sabía eso de Pancho, pero tiene un hijo que es un crack, que juega muy bien al fútbol, a quien le deseo lo mejor y que tenga mejores días. Y a Pancho él sabe el cariño que le tengo a él y a toda su familia, ¿no? Profe, ¿usted Profe, aquí pero pasará directamente a seguir como entrenador o de pronto por cambiar? Digo, no sé, uno siempre tiene la mentalidad, por ejemplo, en mi caso, yo quiero cambiar el mundo de la comunicación digital, llevarlo a otro nivel, pero es a veces complicado. ¿Usted de pronto perseguiría o estaría con intenciones de llegar a, qué sé yo, a ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, a llegar a ser dirigente o simplemente se quiere mantener de ese lado del fútbol como director técnico? Yo creo que lo mío está en la cancha, está abajo, no está arriba. Entonces, siempre me ha gustado más el día a día, el entrenamiento, el estar ahí. Entonces, la verdad que nunca se me ha pasado por la mente, por la cabeza ser presidente, ni de la federación, ni dirigente. De repente sí, dirigente podría ser, pero no. Creo que lo mío está abajo, está en el día a día, en el estar cotidianamente con la pelota y los futbolistas, ¿no? Profe, ¿qué cambiar? Y con esto le doy paso a Javico. ¿Qué cambiar, mi estimado profesor, de acuerdo a lo que usted ya conoce? Disputó mundiales, estuvo en diferentes países del mundo jugando. ¿Qué cambiar ahora? Acá un reconocido director técnico decía, al futbolista ecuatoriano le toca cambiar es de esta parte, del cuello para arriba para ser
los cracks que tiene Argentina, que tiene Brasil. En otras palabras, la mentalidad, para que no suene muy fuerte, con el respeto y cariño a todos los futbolistas. Pero así dijo un técnico muy reconocido por acá que pasó por nuestro país. En el futbolista boliviano, ¿qué cambiar? ¿Qué hay que hacer, profesor, para que Bolivia pueda retomar, por ejemplo, lo que hizo con Estados Unidos en el 94? Coincido mucho con no sé quién es el técnico, pero muchas veces los futbolistas somos frágiles del cerebro, ¿no? Nos dejamos llevar por los momentos. Yo creo que el futbolista tiene que ser inteligente hoy en día y darse cuenta que hoy en día un buen contrato puede significarle arreglar el resto de su vida, arreglar el futuro de su familia y de él, cosa que eso no pasaba hace años atrás, no había contratos millonarios como los que hay ahora. Imagínense si hoy en día estuviese en su mejor momento Maradona, ¿cuánto tendría que ganar? Entonces, son tiempos distintos. Yo creo que el futbolista tiene que ser inteligente, que es hombre público y sobre todo lo que como uno de ustedes decía, las redes sociales y la tecnología ha cambiado la vida, porque en mis tiempos tú para ir a jugar a cualquier equipo por decir, de Europa, te pedían tu video y en mis tiempos era el beta, el chiquito, se deben acordar. ¿Y qué hacías? Ibas al correo, ponías en un sobre, lo enviabas y tardaba 3 meses en llegar, si es que llegaba, para que te vean si jugabas bien o no. Y hoy en día, cuando quieren ver a algún futbolista, son apretar algunas teclas, ver qué día ha nacido, cómo ha sido el parto de su señora En madre, YouTube. saben todo. Entonces, la vida ha cambiado. Y obviamente también, o sea, cuando pasa algo con un hombre público, la gente se entera inmediatamente. El futbolista tiene que ser inteligente, que en pocos años puede lograr lo que un profesional en 30 años no logra. Entonces, me imagino que entienden lo que quiero decir. Entonces, nada, yo creo que el futbolista tiene que pensar de diferente manera a lo que o cómo se pensaba antes, ¿no? Profe, le quiero hacer una pregunta y tiene dos temas ahí en relación. Por ejemplo, Conmebol hoy por hoy está velando, o por lo menos eso podemos darnos cuenta de que está velando por los clubes, porque tanto en Libertadores como en Sudamericana los premios han aumentado, pero también hay ciertas exigencias para que puedan mejorar sus campos de juego, su infraestructura y puedan estar al día con los futbolistas. ¿Usted ve realmente que hay un cambio en Conmebol en este último tiempo? Y otra pregunta por ahí mismo, profesor, ¿cómo ve el tema de la Copa América jugándose en zona norte, zona sur, en Colombia y en Argentina? Esa Copa América jugándose en dos países. Mira, Ahora con la pandemia se va a empeorar un poco la situación, no sé cómo van a manejarla, pero antes de esta situación, ¿cómo veía usted esta realización de esta Copa América? mira, yo creo que el tema de la Conmebol es un tema delicado, como el tema de todos los gobiernos del mundo, absolutamente todos. Nadie soñaba con lo que iba a pasar con esta pandemia, absolutamente nadie. Entonces están luchando contra aquello primero y ojalá que se ve que quieren hacer las cosas bien la gente de la Conmebol. Entonces espero que vean mejores días para todos nosotros, porque todos estamos inmersos en el fútbol. Y en cuanto a la Copa América en norte, sur, no sé, va a ser un experimento seguramente el cual vamos a ver cuáles son los resultados. Me imagino que no va a ser el mismo ambiente que solamente jugar en un solo país. Yo hoy en día veo el fútbol alemán, estoy viendo el fútbol inglés que ha vuelto, el fútbol español, y quieren que les diga una cosa, jóvenes, triste. Triste ver un estadio sin público, es deprimente ver fútbol sin espectadores. Es mi percepción, con todo respeto. Entonces, yo creo que debemos tener calma, ser solidarios y obviamente esperar que dicen que este virus ha venido para quedarse, no para irse. Entonces, imagínense que sigan habiendo muertos en las calles, en los hospitales, en la puerta de los hospitales. No puedes ser tan insensible y querer volver a jugar viendo gente morir en la puerta de tu casa. Yo creo que debía pasar primero por ahí, por priorizar de repente la vida humana y luego ver qué va a pasar con el fútbol. Evidentemente, ustedes seguramente tienen la necesidad de estar en el estadio, de gritar un gol, de transmitir, hacer su trabajo, al igual que nosotros, de dirigir, el futbolista de jugar, pero muchachos, el fútbol va a haber de por vida, lo que no va a haber es fútbol sin vida. Entonces yo creo que
que hay que ser inteligente y tener un poquito de paciencia para ver qué es lo que va a pasar en el mundo, porque hasta ahora nada está dicho. Ustedes fíjense en la China, que supuestamente estaba controlado el virus, tiene un rebrote ahora, lo mismo estaba aconteciendo en Europa, entonces, y nosotros los sudamericanos precisamente no somos tan disciplinados como los europeos, entonces corremos mucho más riesgo, ¿no? Profesor, pasó netamente por tema dirigencial que no se respetó el proceso de Julio César Valdivieso cuando estuvo a cargo de la selección boliviana y una más. Hubo jugadores, llamémosles símbolos, llamémosles que son de muchos años de la tricolor, que, significativos, que también dijeron no cuando Julio César Valdivieso estuvo al mando de la selección del Altiplano. Mira, yo he sufrido un boicot importante, tanto dirigencial como de dos futbolistas, que no vale la pena ni nombrarlos, sabrán por qué lo han hecho, sabrán por qué lo hacen, pero hoy en día, y disculpen que voy a hablar en general, ni los resultados, ni los resultados te aseguran la permanencia en tu cargo como técnico, ni los resultados. Te voy a decir por qué, porque para los 11 jugadores que entran a jugar, eres el mejor técnico. Para los que quedan de alternativas, no tanto, y para los que quedan afuera de la convocatoria, eres el peor. Y hoy en día, el técnico tiene que lidiar con gente de repente, yo diría mediocre, que no juega y te hacen la cama, te hacen la camarilla, tres o cuatro que no sirve, nos trata mal, nos grita, nos mira feo, y obviamente el dirigente se come el cuento porque hay gente muy astuta, me refiero a futbolistas no precisamente de bolivianos, sino que vienen de afuera, que se van, se mezclan con la familia de los dirigentes, les hacen un asado, comparten, se hacen muy amigos y obviamente tienen mucha más afinidad con el dirigente que vos. Entonces, no juega ese jugador y obviamente te hacen la camarilla y te voltean, así de claro. Entonces, es muy complicado. Antes se dedicabas a jugar al fútbol y nada más. Hoy en día hay otros valores que no tiene sentido conversar y obviamente eh, no sé si en su momento acepté bien como técnico de la selección, pero siempre he querido servirle a mi país como futbolista y como técnico. Nunca he priorizado lo económico, ni mucho menos. Cuando jugaba, me llamaba y me decía estoy convocado, yo decía, ¿cuándo viajo? Jugando fuera. Yo no decía cuánto hay para que me paguen, nunca, ni como futbolista ni como técnico. Siempre he querido defender los colores de Bolivia, ¿no? Claro. Profesor, y hablando de eso, discúlpame Néstor, hablando de eso, Sí. del tema económico, y lo conversaban colegas bolivianos y vi esa entrevista, usted lo manifestó que el cuerpo técnico de Julio César Valdivieso en ese entonces estaba valorado en $20.000, que de su Ujú. bolsillo también salía el pago para incorporar a otras personas que formaban parte de este cuerpo técnico. ¿Fue así, profesor? Ah, sí, sí. Cuando me invitaron a ser el técnico de la selección, nos ofrecieron esa cantidad de plata para el técnico y su cuerpo técnico. Entonces, te vuelvo a reiterar, yo he ido a la selección por el cariño y el amor que le tengo a mi país, como futbolista y como técnico. Nunca he priorizado lo económico, siempre he ido por eso. Y en su momento lo invité a Carlos Borja, que era capitán de la selección, a Marcelo Torrico y a Luis Cristaldo, que eran mundialistas. Ellos han sido parte de mi cuerpo técnico y obviamente no sido por el cariño que le tenemos no al dinero, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, sino por el cariño y el amor que le tenemos a nuestro país. Mi estimado profesor, por cuestión tiempo nos queda 4 minutos ya, 3 minutos con 50 segundos. Queremos agradecerle infinitamente por todo este espacio, por su paciencia. Esperemos que se recupere bien con la gracia de Dios y siga adelante como director técnico y escucharlo, ¿no? Algún momento que pase, Dios mediante esta pandemia, verlo en un nuevo equipo de acá de Ecuador, sería increíble también tenerlo. Así que, profesor, el agradecimiento para usted de parte de Lucho Zapata, de Javier Mosquera, de nuestra coordinadora Ismenia Álava y quien le habla Néstor Lobor Ayo, director de este medio de comunicación. Le agradecemos por todo su tiempo y esperemos que pase muy bien. Un abrazo. Mira, muchas gracias a los tres por la invitación, por estos minutos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Este es un tema muy serio, partido, como lo decía, el partido más difícil de mi vida, un partido de vida o muerte que uno no sabe cómo va a terminar. En todo caso, tengo mucha fe, mucha esperanza en Dios en que voy a salir de esto. Tuve muchas oportunidades en los últimos años de ir a dirigir al Ecuador. No se dieron las circunstancias justamente porque soy boliviano.
y muchas veces nos discriminan. Y si no, fíjense ustedes cuántos técnicos ecuatorianos tienen dirigiendo afuera. Entonces, muchas veces por la nacionalidad nosotros nos resta en vez de sumarnos, pese a que me siento orgulloso de ser boliviano y lo voy a sentir siempre. Entonces, nada, muy agradecido, un gran saludo a la hinchada maravillosa de Barcelona, a la de Quevedo, mis recuerdos y mis agradecimientos siempre, y a ustedes, desearles mucho más éxito al que tienen, veo que son muy jóvenes, mucho más éxito al que tienen, y para servirlos cuando ustedes así lo vean conveniente. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Cuídense, cuídense, ojalá al término de este partido lo más importante sería que no falte ninguno de nosotros, ¿no? Un gran abrazo a la distancia. Por supuesto. Muy bien, eran las palabras del profesor Julio César Valdivieso desde Bolivia, ícono, símbolo de la ciudad de Quevedo, específicamente del Deportivo Quevedo. Nos restan 2 minutos, mi estimado Lucho y Javier. Ha sido una entrevista con varios tópicos, ¿no? Estamos implementando una nueva tecnología, entenderán que hay varias cabezas pensando qué hacer, entonces sacamos adelante esta gran entrevista, mi estimado Lucho. Sí, efectivamente, un diálogo ameno con el profesor Julio César Valdivieso desde Cochabamba, donde él radica, desde la ciudad de allá, con el profesor, deseándole los mejores éxitos, una pronta recuperación con este tema del COVID-19 que ha sido afectado él, toda su familia, y también rápidamente pasar a saludar a las personas que han estado conectadas: Vicente Cabrera Burgos, María Alejandra Pico, Alejandro Jaén, por ahí también se sumaba Walter Subía, que estaba en sintonía de esta gran entrevista con el profesor Julio César Valdivieso. Conmigo será hasta el día lunes, mi estimado Néstor y Javier, un excelente fin de semana. Por supuesto, para el doctor Milton Oña Núñez, el principal de la revista Pitazo Inicial. Mi estimado doctor, un abrazo muy fuerte para usted, para su distinguida familia. Gracias por ver nuestro programa. Mi estimado Javico, nos tenemos que ir. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Nos reencontramos el día lunes con más información y con más invitados de lujo, como dice el señor Luis Zapata. Sí, señor. Próximamente campeón del mundo. Próximamente un campeón del mundo. Ahí se la dejo. Muy obrigado. Le tiro esa perla también para que ya vayan pensando. Un abrazo para todos. Será hasta la próxima semana con toda la información respectiva de nuestros programas, tanto Todo Gol como Campeones, a través de la única señal, el primer medio digital deportivo internacional de la provincia de Los Ríos. Un abrazo para todos. Será hasta una próxima oportunidad.